Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Historia del Tarot, de Isabel Nadolny. Estamos leyendo el capítulo número 4 que se llama La Historia del Tarot en la historia de la adivinación. Leyendo el punto número 2, el nacimiento del tarot adivinatorio, y el día de hoy vamos a leer El Conde de Melet. En la misma época, el colaborador de Hebelin, el Conde de Melet, retoma la idea de un tarot egipcio y escribe lo siguiente en el Monde Primitif, pero esa vez se extenderá sobre la naturaleza oculta y adivinatoria del tarot y sobre la forma en que los sabios de Egipto utilizan las pinturas sagradas para predecir el futuro. Hemos olvidado un poco a este autor, que sin embargo desempeña un papel al menos tan importante como el Cour de Hebelin en la historia del tarot. Es cierto que no fue él quien publicó el Monde Primitif y que solo aparece en esta obra bajo el seudónimo M.L.C.D.M., quizás porque este militar, antes que nada señor y hombre de armas, no estaba públicamente deseoso de que lo asociaran con ningún tipo de trabajo. Nunca lo sabremos. Louis Raphael Lucrece de Melet, 1727-1804. Fue masón como Cour de Hebelin, pero a diferencia de él, fue aristócrata y militar de muy alto rango, caballero, señor, conde, coronel, gobernador, mariscal, teniente general de los ejércitos del rey, gran cruz de la Orden Real y Militar de San Luis. Él fue el primero en asociar realmente la adivinación y el tarot. Además, su contribución se titula Recherches sur les tarots et sur la adivinación par les cartes des tarots. Está dividida en 8 capítulos. Libro de Tot. Este juego se aplica a la adivinación. Nombres de varias cartas conservadas por los españoles. Atributos mitológicos de muchos otros. Comparación de estos atributos con los valores asignados a las cartas modernas para la adivinación. ¿Cómo se utilizan para consultar los oráculos? Es una gran parte de la sabiduría antigua. Cartas con las que los adivinos asocian los pronósticos. ¿Qué nos dice el Conde de Melet a lo largo de estos capítulos? En primer lugar, él también nos dice que el tarot es egipcio, pero desarrolla la idea de que es el libro de Tot. El deseo de aprender se desarrolla en el corazón del hombre a medida que su mente adquiere nuevos conocimientos. La necesidad de preservarlos y el deseo de transmitirlos hace que se considere a Tot o Mercurio su inventor. Estos caracteres son muchos de imágenes reales con las que se pintaban en nuestros ojos las cosas de las que queremos hablar. Es natural que el inventor de estas imágenes fuera el primer historiador. De hecho, se considera que Tot pintó a los dioses, es decir, los actos del Todopoderoso o la creación. Este libro parece haber sido llamado a Roche, a Doctrina y Ciencia, y Roche, Mercurio, que unido al artículo T significa tablas de la doctrina de Mercurio. Pero como Roche también significa principio, esta palabra Ta, Roche, estaba particularmente dedicada a su cosmogonía. Esta antigua cosmogonía, este libro de Ta, Roche, con algunas ligeras alteraciones, parece habernos llegado en las cartas que todavía llevan este nombre. Los árabes comunicaron este libro o juego a los españoles y los soldados de Carlos V, lo llevaron a Alemania. También nos enteramos de que este libro está compuesto por 22 pinturas, lo que demuestra que cuando el Conde de Melet habla del tarot, solo tiene en cuenta los arcanos mayores. Luego los describe según un sistema completamente diferente al de Cour de Hebelin. Notemos de pasada que su intento de explicar etimológicamente la palabra tarot también difiere del autor anterior. Divide el tarot en 3 series de 7 cartas tituladas Siglo de Oro, Siglo de Plata, Siglo de Bronce o Siglo de Hierro. Cabe recordar que esta división cronológica era común para los historiadores antiguos, siendo la Edad de Oro este periodo mítico del paraíso perdido, la Edad de la Plata, el tiempo en que las cosas comenzaron a degenerar, la Edad de Bronce y luego la de Hierro. El autor redujo los 2 periodos a uno para que correspondiera al tarot, siendo nuestro tiempo el tiempo en que el mal apareció, Bronce, y en que puede proliferar, Hierro. En estas 3 series de cartas se describen desde la 21ª el universo, el mundo, hasta la primera el mago. La 22ª carta, que el Conde de Melet llama la locura, ya está sin número como sin poder. No forma parte de esta clasificación. El autor explica esta progresión en la dirección opuesta por el hecho de que la escritura egipcia se leía de derecha a izquierda.
La carta 21, que solo estaba numerada con números modernos, es sin embargo la primera. El conde de Melet, por lo tanto, nombra y clasifica las cartas del tarot de la siguiente manera. Primera serie, siglo de oro. Las 21 o primera carta representa el universo a través de la diosa Isis, en un óvalo o un huevo, con las 4 estaciones en las 4 esquinas, hombre o ángel, águila, buey y león. Carta 20, el juicio o la creación del hombre. Carta 19, la creación del sol, que ilumina la unión del hombre y la mujer. Este signo se ha convertido en el de Géminis. Carta 18, la creación de la luna y los animales terrestres, expresados por un lobo y un perro. Carta 17, la creación de estrellas y peces, representados por las estrellas y Acuario. Carta 16, la torre derrocada o el paraíso terrenal, del cual hombre y mujer son expulsados por la espada de fuego unida a la caída del granizo. Carta 15, el diablo o tifón, viene a perturbar la inocencia del hombre y a acabar con la edad de oro. Segunda serie, siglo de plata. Carta 14, el ángel de la templanza, viene a instruir al hombre para que evite la muerte a la que acaba de ser condenado. Carta 13, la muerte. Carta 12, los accidentes que atacan la vida humana representados por un hombre colgado del pie. Para evitarlos es necesario en este mundo caminar con prudencia. Carta 11, la fuerza, viene al rescate de la prudencia y mata al león, símbolo de la tierra no cultivada y salvaje. Carta 10, la rueda de la fortuna. Carta 9, el ermitaño o el sabio, buscando justicia en la tierra. Carta 8, la justicia. Tercera serie, siglo de bronce o hierro. Carta 7, el carro de guerra, expresa las batallas del siglo de bronce, anuncia los crímenes del siglo de hierro. Carta sexta, el hombre, pintado, flotando entre el vicio y la virtud, ya no es conducido por la razón. Carta quinta, Júpiter, con un rayo en su mano, amenaza la tierra y amenazará a los reyes en su ira. Carta cuarta, el rey armado con un garrote, que la ignorancia convertiría más tarde en un globo imperial. Carta tercera, la reina. Carta segunda, el desarrollo de los poderosos, representado por los pavos reales, sobre los que Juno, mostrando el cielo y la tierra, anuncia una religión terrestre o idolatría. Carta 1, el mago, sujetando la vara de los magos, engaña la credulidad de los pueblos. Podemos darnos cuenta inmediatamente de que el juego descrito aquí no es un tarot de Marsella, sino un tarot de Besanzón, con Júpiter y Juno, en lugar del Papa y la papisa. Por lo tanto, parece que la búsqueda de la más alta antigüedad para interpretar el tarot no impide la búsqueda de un juego específico. Aparentemente cualquier juego de tarot parece funcionar. Parece que la fidelidad a las cartas comentadas tampoco interesa a estos autores. Las renombran a su propia discreción, ignorando sus nombres, utilizando el argumento de que estas cartas fueron nombradas así por error. Más tarde los cartománticos harán lo mismo. Los libros de cartomancia que proponen leer cartas del tarot en el siglo XIX contienen muchos juegos diferentes, algunos reescritos y rehechos desde cero, siendo el más célebre el famoso tarot de Eteila, que ya no tendrá mucho que ver con el tarot de Marsella. Mientras tanto, volvamos a nuestro autor y a su sistema. La idea era clasificar las cartas del tarot, darles un significado, pero también hacer de ellas una especie de esquema que explicara el mundo. Pero, ¿cómo podría tal cosmogonía, que puede parecer bastante coherente, servir para la adivinación? El autor resuelve el problema explicando cómo los egipcios inventaron nuevos personajes, inspirándose en las herramientas que utilizaban en sus ceremonias sagradas. Hacen maravillas con sus palos, consultan talismanes o piedras grabadas, adivinan cosas futuras con espadas, flechas, hachas y finalmente con armas en general. Estos 4 caracteres, una vez reunidos en las pinturas sagradas, deben haber dado esperanza a las mayores luces y a la fortuita combinación obtenida al mezclar estas pinturas con frases que los magos leían o interpretaban como sentencias del destino, y entre las diferentes pinturas había algunas felices y otras desafortunadas, según la posición, el número de símbolos y sus ornamentos los hacían adecuados para anunciar la felicidad o el infortunio. Después de haber vuelto a poner las suites o arcanos menores, las pinturas en el sistema, el conde denunció la ignorancia de sus contemporáneos, que al no saber leer los jeroglíficos han eliminado todas estas pinturas, es decir, suprimieron los arcanos menores y cambiaron a los nombres de copa, basto, oro y espada,
de los cuales no conocen ni la etimología ni la expresión. Los han sustituido por los de corazón, diamante, trébol, pica. De esta manera nuestro autor puede recuperar los métodos tradicionales de cartomancia, gracias a los juegos de cartas ordinarios que ya existían en su tiempo, y explicarlos al tarot. Así dice que según nuestros adivinos que no saben leer los jeroglíficos, los corazones, copas, anuncian la felicidad, los tréboles, oros, la fortuna, las espadas, la desgracia, los carrón, bastos, la indiferencia y el campo. Desarrolla el significado de las cartas según las tradiciones de la época. Por ejemplo, el 9 de picas es una carta fatal, así que el 9 de espadas también es una carta fatal. Luego invita al lector, y esta es su gran contribución, a tirar las cartas dividiendo el juego en dos, los triunfos o arcanos mayores por un lado, los menores por el otro, es decir, tenemos aquí en su texto la propuesta más antigua conocida para una tirada de tarot. El texto en cuestión resulta bastante confuso. Propone alinear las cartas según un método de conteo que llega hasta 14 y luego interpretarlas según las combinaciones de figuras y, sobre todo, de números. Luego hay un ejemplo de cómo interpretar un sueño. El conde de Melet aprovecha la ocasión para citar a José, hijo de Jacob, que interpretó con el libro de Tot los sueños del faraón, un ejemplo bíblico fácil de encontrar que aprovecha en su arte adivinatorio egipcio. También proporciona algunos elementos adivinatorios sobre las cartas del tarot mencionados en su ejemplo de tirada, que son por tanto también los primeros de su tipo en relación con el tarot, sin que Cour de Gebelin haya dado ninguno, pero estos elementos son bastante limitados. El sol respondiendo a Gimel, Géminis, significa en este sentido retribución, felicidad. La fortuna significa estado, ley, ciencia. El loco no expresa nada por sí mismo, es simplemente un signo, una marca. Tifón, el diablo, anuncia inconsistencia, error, fe violada, crimen. La muerte indica la acción de barrer. En efecto, la muerte barre con todo. Estas son las únicas indicaciones que se proporcionan, además de las que se dan para las cartas ordinarias, que se reducen en este texto a 32 naipes. Por lo tanto, no tenemos suficiente para interpretar todo un tarot. El sistema expuesto por el autor, como hemos visto, no es demasiado útil para dar un significado adivinatorio a las cartas. Solo podemos deducir que algunas son indudablemente positivas, como el juicio o la creación del hombre, o negativas, el mago que engaña, la credulidad de los pueblos. Hemos de recordar que al fin y al cabo el conde de Melet, como Cour de Gebelin, no es ningún cartomántico. Uno es un aristócrata de alto rango y un hombre de guerra, por lo que es sorprendente que este soldado de carrera sea el primero en haber dejado un texto de tarot adivinatorio. El otro es un hombre de letras, al que apenas le gusta el ocultismo. Ambos presentan teorías y sistemas en un libro enciclopédico, por lo que parece que su objetivo es más bien reunir objetos o prácticas dispersos, juegos, blasones y encontrar su antigüedad. Este es el objetivo declarado del Monde Primitif. Lo que el texto también indica es que la cartomancia ya está en uso en su tiempo. El conde de Melet habla de adivinos que han perdido el significado original de las cartas y propone encontrar ese significado de nuevo en el espíritu de este libro. Sabemos que uno de los más famosos de ellos, Jean-Baptiste Alliot, conocido como Eteila, ya había publicado en París en 1770 un libro de cartomancia, Eteila o Manière de se recreer avec un jeu de cartes, de M. Cuando escribió este libro seguramente no sabía más sobre el tarot que sus contemporáneos. Probablemente estaba frustrado por contentarse con un juego de 32 cartas. La lectura del texto publicado en Monde Primitif en 1781 le debe haber parecido llena de oportunidades. Qué brillante idea mezclar el tarot, un conjunto de 78 cartas que contienen figuras más o menos misteriosas, con las prácticas de la cartomancia ya en uso. El conde de Melet tuvo esta idea y Jean-Baptiste Alliot la desarrolló llevando el tarot a la edad de oro de la cartomancia. Antes de pasar a esta edad de oro, nos ha parecido apropiado dejar aquí una transcripción modernizada y probada de la huella del conde de Melet, dada la confusión de su texto original y también dado que se trata de la tirada de tarot más antigua conocida. Los amantes de las tiradas adivinatorias podrán apreciarlo. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Historia del Tarot.
Los espero el próximo sábado para leer acerca de esta tirada que nos hablaron en este texto y terminar con el punto número 2 de este cuarto capítulo. Muchas gracias por escuchar.